Si estás interesado en viajar fuera de Colombia, vas a necesitar tu pasaporte. Acompáñame a ver este video para que conozcas la importancia de este documento de identificación. Y si aún no lo tienes, te ayudaré a obtenerlo. El pasaporte es el documento de viaje que identifica a los colombianos en el exterior y puede solicitarlo cualquier persona, tanto mayores como menores de edad, que pretendan viajar fuera del territorio nacional. Cabe resaltar que en América del Sur existen dos bloques de estados asociados que permiten viajar a sus ciudadanos sin pasaporte. Ellos son, de un lado, el Mercado Común del Sur o Mercosur, y de otro lado, la Comunidad Andina de Naciones, CAN. En estos eventos se puede viajar hasta 90 días por motivos de turismo sin necesidad de presentar el pasaporte. En Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores puede expedir varias clases de pasaportes. Sin embargo, los más comunes son el pasaporte ejecutivo y el pasaporte ordinario. Estos documentos se diferencian únicamente en el número de páginas y en el costo de expedición. Con respecto al número de páginas, debemos tener en cuenta que el pasaporte ejecutivo tiene 48, mientras que el pasaporte ordinario tiene tan solo 32. Y con respecto al costo de expedición, para el año 2022, obtener el pasaporte ejecutivo tiene un costo de 359.000 pesos, mientras que obtener el pasaporte ordinario tiene un valor de 269.000 pesos. Si el viajero es frecuente o entra y sale constantemente del país, es aconsejable que obtenga el pasaporte ejecutivo. Este documento tiene 16 páginas de más, lo que nos va a garantizar una mayor cantidad de viajes antes de solicitar una nueva expedición del documento. Si por el contrario, usted viajará muy poco, es recomendable que obtenga el pasaporte ordinario, pues con este documento le bastará mientras dura su vigencia. Para solicitar y obtener el pasaporte, debemos realizar los siguientes pasos. Primero, realizar la inscripción ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Segundo, realizar el primer pago. Este consistirá en pagar la suma de 154.000 pesos, sin importar si vamos a obtener un pasaporte ejecutivo o un pasaporte ordinario. Tercero, solicitar la cita del pasaporte. El día de la cita del pasaporte debemos presentar como documento de identificación los siguientes según nuestra edad. Los menores de 7 años deben presentar su registro civil de nacimiento autenticado. Los menores de 17 años y mayores de 7 deben presentar su registro civil de nacimiento autenticado y la tarjeta de identidad. Los mayores de 18 años deben presentar su cédula de ciudadanía en original. El día de la cita, luego de validar nuestros datos de identificación, debemos realizar un segundo pago. Este pago consistirá en la suma de 205.000 pesos si vamos a obtener un pasaporte ejecutivo. Y si vamos a obtener un pasaporte ordinario, el segundo pago corresponderá al valor de 115.000 pesos. El día de la primera cita nos asignarán una nueva cita para ir a reclamar nuestro pasaporte. Esa cita nos la otorgarán en un plazo mínimo de 8 días hábiles y tenemos hasta 6 meses para ir a reclamar nuestro pasaporte. El pasaporte
tiene una vigencia de 10 años, sin importar si tenemos el pasaporte ejecutivo o el pasaporte ordinario. Este término se cuenta desde la fecha de su expedición. Una vez haya vencido nuestro pasaporte, debemos solicitar una cita para su renovación. Si estás interesado en obtener tu pasaporte o en solicitar la cita, bien sea para su expedición o para su renovación, puedes contactarme. Esto ha sido todo, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Acá en la caja de comentarios podrán dejarnos saber todas las dudas o inquietudes que tengan frente a este tema. Hasta la próxima.